sería ecografía Doppler, la angioresonancia. Entonces vamos a empezar un estudio sobre lo relacionado a cardiopatías congénitas primero, ¿no? Entonces, los patrones de la vascularización pulmonar reflejan el estado hemodinámico. Igual que, ¿no? Cuando hablamos cuando hacemos cardiopatías, ¿no? Unas cardiopatías por defectos de las válvulas también repercutía, pues, ¿no? En la vascularización pulmonar. Igual, acá también va a depender también de algunas, la vascularización pulmonar va a depender de algunos, si hay defectos intracardíacos, va a influir en los patrones de la vascularización pulmonar. Como habíamos dicho, nosotros ya tenemos en la mente una idea, ¿no? Cómo es una vascularización intrapulmonar. Habíamos dicho que los vasos, cuando sí, en el hígado, hay una disminución gradual del calibre de las arterias pulmonares desde el ilirio hasta la periferia. Prácticamente en la periferia del pulmonar, ahí está loco, ahí está el monster loco. periféricos, Ahí está el ya no va a monster haber, loco, ya no va a el encontrar que nos más. mataron, loco, ¿te acuerdas? Saliendo de Ahora, bootcamp. ya hemos dicho que siempre los Sí, vasos son de mayor calibre en los lóbulos superiores. En la que no salimos de bootcamp, loco, son de mayor y estuvimos calibre en los pasando con lóbulos el carro. inferiores que en los lóbulos superiores, Sí, ¿no? O sea, en loco. el tercio superior del pulmón es menos que en las bases, ¿no? Ahora, los cortocircuitos de izquierda a derecha se produce por una sobrecarga de sangre a las cavidades derechas. No, pero no. Y de aquí a las venas pulmonares dilatando toda su rama. Claro, eso es obvio, ¿no? Si hay un defecto interauricular, por ejemplo, ¿no? Entonces, la sangre en la aurícula izquierda pasa al derecho y más la sangre que ya está viniendo de las cavas. Entonces, esa cantidad de sangre hace que también aumente el tamaño la aurícula derecha y también del ventrículo derecho. Y también de ahí también aumenta, digamos, el flujo de sangre en la arteria pulmonar y en los vasos intrapulmonares. Entonces, eso se puede ver en una radiografía. Si, por ejemplo, uno tiene una sospecha de una comunicación interauricular, entonces, cuando uno tiene sospecha, estamos pensando de que hay un defecto a nivel del tabique interventricular, ¿no? Interauricular, ¿no? Hay un defecto del tabique interauricular. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto? Mire, como había dicho, aumento, ¿no? De la vasculatura de los cilios. Miren, los cilios están más prominentes y también, miren, los vasos intrapulmonares. Miren, inclusive, mira, se está llegando a ver en la parte, Acá está al conmigo, final de la loco. periferia, también se están viendo. O sea, hay un aumento de la vasculatura pulmonar, ¿no? En ambos campos pulmonares. Eso sucede en la comunicación interauricular. También, como le dije, aumenta el tamaño de la aurícula derecha, el ventrículo derecho, ¿no? Entonces, tenemos otro ejemplo acá. Un paciente que tiene un defecto interauricular. Viene. Igual acá, mire, también hay una comunicación interauricular y cómo se incrementa la vasculatura dentro de los pulmones. Igual a nivel de los cilios, ambos campos no está incrementado la vasculatura. Esto no es lo normal, normalmente es menos, ¿no? O sea, es menos. Y cuando uno sospecha, pediatra a veces pide un esofagograma No, loco. con un vario, ¿no? Un vario, a los niños le dan con un biberón, por ejemplo, vario, ¿no? Para que pueda tomar y ellos se dan cuenta de que ¿por qué hacen eso de darle vario por vía oral? Porque
cuando uno sospecha de un tabique interauricular, normalmente solamente están dilatados la aurícula derecha y el ventrículo derecho, pero no así la aurícula izquierda, tampoco el ventrículo izquierdo. Entonces, miren acá, normalmente pasa el contraste por el esófago y el esófago conserva su situación, no es desplazado. ¿Eso qué significa? Entonces no hay crecimiento de la aurícula izquierda. Como no hay crecimiento de la aurícula izquierda y como sabemos que en el tabique interauricular no está crecida las cavidades izquierdas, entonces ya es casi diagnóstico de que hay un tabique interauricular. Claro que esto se va a utilizar también el ecocardiografía, con eso ya llegan al diagnóstico, ¿no? Con la ecocardiografía ya uno puede visualizar el defecto del tabique interauricular. Ahora, otro defecto también que se presenta es una comunicación interventricular. Es la lesión más frecuente de todas las cardiopatías congénitas. O sea, acá hay un paso de sangre del ventrículo izquierdo al derecho. Esto motiva una dilatación, una dilatación ¿no? Uy, no, pero esa escopeta está muy rota, ventrículo loco. izquierdo, y como pasa gran cantidad, si pasa sangre loco, le pegué crítico, como no cayó, tú también le pegaste crítico y no cayó. Al ventrículo derecho ya aumenta aumenta también el volumen de sangre, ¿no? La sangre que viene de las cavidades izquierdas, más este defecto interventricular, hace que aumente el tamaño del ventrículo izquierdo y también el tronco de la pulmonar, porque también por ahí va a salir gran cantidad de sangre y también los vasos pulmonares. Loco, se escucha muy fuerte la clase, loco. Entonces también, también la aurícula izquierda también crece, ¿no? ¿Por qué? Porque esa gran cantidad de sangre que está pasando va a pasar al sistema, a los pulmones. Pero entonces va a llegar una gran cantidad de sangre por las venas pulmonares a la aurícula izquierda y la va a dilatar. Asimismo, esa cantidad de sangre también pasa al ventrículo izquierdo, también le va a dilatar. O sea, en una comunicación interventricular va a haber crecimiento de cavidades izquierdas, o sea, aurícula y ventrículo izquierdo. No así en la comunicación interauricular, que solamente están crecidas la aurícula y el ventrículo derecho, ¿no? La interauricular. Acá tenemos, por ejemplo, una radiografía con una comunicación interventricular. Había dicho que en la comunicación interventricular hay crecimiento de la aurícula. ¡Oye, mano! ¡Loco! Está que cae ese Krillin, loco! ¡Está el reflex acá! Que al ver doble contorno en el lado derecho del corazón, estábamos diciendo que hay crecimiento de la aurícula izquierda. Entonces, bien, acá hay un contorno que vemos que es el contorno de la aurícula izquierda crecida, que no debería verse. Bueno, y este es el contorno que debe... ¡Está el reflex, loco! ¡Está el reflex! ¡No, loco! De la aurícula derecha. ¡No, perro! Discúlpame, loco. Otro contorno, entonces ya estamos diciendo que hay un crecimiento de la aurícula izquierda. Y como también hemos dicho que pasa una gran cantidad de sangre a la arteria pulmonar, mire, también se hace prominente, mire, la arteria pulmonar, cómo se hace prominente por gran cantidad de volumen de sangre. Y miren cómo los vasos están llenos, miren. Los vasos, hay un incremento de la vasculatura, ¿no?, intrapulmonar. Pero esa gran cantidad de sangre pues pasa a las venas pulmonares y por eso se está dilatando la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. ¿No? Entonces, ese es un ejemplo. Y eso es lo que sucede, mire, cuando le dan pario a un paciente que tiene una comunicación interventricular. Están crecidas las cavidades izquierdas. Entonces, se supone que también está crecida la aurícula izquierda. Entonces, cuando el vario pasa, miren cómo el vario pasa por el esófago y miren cómo lo está desviando. El perro está en directo, creo, loco. A ver, fíjate, López. Porque está crecida. Está el corazón prominente. Es porque ¿dónde está, loco? Esa zona de la aurícula izquierda que está crecida, ¿no? Entonces, eso ya
Entonces, eso ya al pediatra le acerca el diagnóstico de que es una comunicación interventricular por crecimiento ya M16, loco. izquierda, ¿sí? En este caso la aurícula izquierda. Otro que con cierta frecuencia, no, estas patologías no son muy frecuentes, son raros, sobre todo el ductus arterioso, la ventana aortopulmonar, ¿no? ¿A qué se refiere un ductus arterioso? Miren, el ductus arterioso, acá tiene un esquemita que nos ayuda. Lo mataron. Conducto, este ductus, ¿Qué cae lo mataron. Ductus, ¿no? Conducto o ductus arterioso, entonces no debe existir. Pero como todavía persiste, porque después a las horas de nacimiento debería ya cerrarse, ¿no? Pero acá persiste. Sí, ya sé, Entonces, ya lo vi. Significa que como la aorta, o sea, es la comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar. Claro, como en la aorta hay mayor presión, entonces la sangre pasa a través de ese ductos a la arteria pulmonar. Entonces, esta arteria pulmonar, más la sangre que ya tiene de la arteria pulmonar, se suma y pasa gran cantidad de sangre a los vasos intrapulmonares, y esa gran cantidad de sangre, lógicamente, también llega con gran cantidad a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, y también, claro, la dilata también, ¿no? La dilata. Entonces, al dilatarla, entonces ya van a ver la aurícula, el ventrículo, van a estar izquierdos más grandes, ¿no? Aumentado de volumen. También se supone que la arteria pulmonar también, de alguna forma, el arco de la arteria pulmonar va a estar un poco prominente. Entonces, esas resistencias del ductus arterioso y es de la ventana aortopulmonar. Normalmente, esta es la zona donde se presenta la ventana aortopulmonar. Acá tenemos saliendo la arteria pulmonar, sus ramas izquierda y derecha, ¿no? Y este es la aorta. Entonces, en esta zona también, acá hay una ventana que también debería cerrarse, ¿no? Pero miren, persiste la ventana. Entonces, como esto tiene mayor cantidad de presión, la sangre va a pasar también a la arteria pulmonar. Y casi todos los cambios radiológicos son similares al ductus arterioso que le decía. O sea, es gran cantidad de sangre que va a tener la arteria pulmonar por esta ventana aortopulmonar, y entonces va a haber un gran aumento de la vasculación intrapulmonar, y toda esa sangre llega al aurícula y ventrículo izquierdo y le va a aumentar el volumen. ¿Y ese reflex otra vez está acá, loco? Entonces, eso es lo que van a ver ustedes en la radiografía, ¿no? Loco, me asusté. La que estaba hablando ahorita, la que terminé, son generalmente las que no producen cianosis. Pero las que producen cianosis son la transposición de los grandes vasos. Bootcamp, perro asqueroso, bootcamp. Esa patología no es frecuente, pero cuando se presenta un niño, generalmente digamos, ¿se fue la luz? en la exposición grande de vasos, ¿qué significa? De que qué loco, va a haber, ¿qué fue, loco? ¿Qué pedo? digamos, una cardiopatía en la cual no del ventrículo derecho va a salir la aorta. Pasado, loco. Y del ventrículo izquierdo va a salir la arteria pulmonar, ¿no? Eso no debería ser, ¿no? No debería ser, porque la aorta debe salir del ventrículo izquierdo, ¿no? Acá no. Del ventrículo izquierdo sale la arteria pulmonar y del ventrículo derecho sale la aorta. Entonces se crean dos sistemas paralelos. Entonces, ahora, acá hay una circulación en paralelo, que significa que hay una circulación pulmonar y aparte una circulación sistémica. Entonces eso sería incompatible con la vida, ¿no es cierto? Entonces, para que sea compatible con la vida, tiene que generalmente, los niños a veces nacen ya con una fístula en la cual para que pueda como oxigenarse, ¿no? La sangre, el sistémico, que es no hay nada no está oxigenada,
pero como entonces tiene que haberse un cortocircuito para que ambas situaciones de paralelo puedan conectarse y pueda sobrevivir el niño. Entonces, de todas maneras, tiene el niño cianosis, ¿no? Entonces, seguramente que la evaluación lo va a hacer el cirujano pediátrico para ver qué tanto tiene la fístula, para mejorar esa fístula y operarlo, ¿no? Para que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida. Entonces, cuando esto sucede ya es característico en estos niños, cuando tienen se presenta Escuché a como uno nomás, mi una perro. forma típica del corazón, una forma elíptica o en forma de huevo. En esa forma es típico, ¿no? Esa forma elíptica o en forma de huevo de corazón en la substitución de grandes vasos. Otra patología que vemos con cierta ya frecuencia te vas, loco, es ya te la vas, cianótica, que es la tetralogía de Fallot. Esta se presenta con varios defectos. Hay una comunicación interventricular, hay una estenosis pulmonar en el infundíbulo, la aorta generalmente tiene en posición una dextroposición, ya no hacia el lado izquierdo, sino más bien hacia el lado derecho, una dextroposición. Va a haber una hipertrofia del ventrículo derecho. Eso es consecuencia, pues, hay una hipertrofia. ¿Por qué? Porque usted sabe que al haber comunicación interventricular, la sangre está pasando, digamos, del ventrículo izquierdo al derecho. Eso hace que aumente de volumen, además también se hipertrofia. O sea, se hipertrofia el ventrículo derecho, aparte que le aumenta, ¿no? Ya estamos 74, loco, de la sinergia. pared y aumenta el volumen, y eso se va a manifestar radiológicamente. Entonces, ¿qué vamos a ver radiológicamente? Va a haber una isquemia pulmonar. ¿Por qué? Ya habíamos dicho que al haber una estenosis pulmonar, está pasando poca sangre, ¿no? Está pasando poca sangre a los pulmones, entonces ya hay una isquemia pulmonar. El arco de la pulmonar es cóncavo. Ustedes saben que cuando usamos una placa normal, el arco de la pulmonar era ligeramente convexo, ¿no? Pero muy poco puede ser plano. Pero en este caso es cóncavo. Entonces, cóncavo, ¿por qué? Porque hay una estenosis infundibular de la arteria pulmonar, ¿no? Ahora, la punta del corazón se desplaza hacia arriba y lateralmente. ¿Esto por qué? ¿Por qué? Porque hemos dicho que cuando crece, aumenta de volumen el ventrículo derecho, el ventrículo a crecer, la punta del corazón en una radiología de tórax va hacia afuera y hacia arriba la punta, ¿no? Eso sucede cuando hay crecimiento o aumento de tamaño del ventrículo derecho. Entonces se produce la típica forma de sueco. Acá lo pueden ver ustedes. Este es un ejemplo de la tetralogía de Fallot, ¿no? Acá mire la cava es cóncava, no, perdón, el arco de la pulmonar es cóncava, parece que también, mira, hay una dextroposición del botón aórtico, de la aorta, mira, dextroposición, y mire la punta está hacia loco, ¿me afuera escuchas? ¿Me escuchas, y loco? hacia arriba del corazón. ¿Por qué? Porque hay crecimiento en esa forma del ventrículo derecho, ¿no? Por la hipertrofia, ¿no? Y por la... No, normal, loco, le damos un par si Otro quieres, ejemplo, loco. miren, miren, la punta Una más, hacia loco, afuera y para hacia atender arriba. mi clase, loco. Típico forma de sueco. Acá hay una cóncavo, el arco de la pulmonar. Hay una dextroposición, miren, de la aorta. ¿Ya? Igual en estos ejemplos, igual, miren, hay el arco de la pulmonar cóncavo, la punta del corazón hacia afuera y hacia arriba. Típico forma de sueco. Entonces, ya. En la anomalía de Einstein, muy pocas veces he escuchado un paciente Yo que tengo tenga, 103, loco. es una enfermedad no frecuente, la anomalía de Einstein.
¿Qué es la anomalía de Einstein? Es un defecto cardíaco se me subió a 120. poco frecuente en el que la válvula tricúspide está mal formada y ubicada más abajo de lo normal. O sea, está implantada más abajo de lo que normalmente debe implantarse en el corazón. Y además también con frecuencia se acompaña un 50% de la presencia de un tabique hay un defecto en el tabique interauricular, ¿ya? Entonces, como dije, aproximadamente la mitad de los pacientes con anomalía Einstein presentan un defecto del tabique auricular, ¿no? Entonces, eso también hace pues, que aumente también la gran... Eso hace que aumente el volumen también, pues ese defecto del tabique interauricular hace también que ¿De quién, loco? aumente el volumen de sangre en la aurícula derecha. ¿El Mike? Sí, sí lo vi, loco. Ayer gané una sala de él, loco. Inmenso, sumamente grande. Mire cómo el arco de la aurícula derecha. Era sala de, ¿cómo se llama esto, loco? De ballesta. También, el ventrículo derecho también. Sí, entonces, sí, mire sí, cómo era la 600 UC, punta loco. hacia afuera y hacia, ¿no? Sí, pero la gané campeando, loco, con otro pana. Era en dúo. Era en dúo, loco. 50% Y como no había escopeta, no había nada, loco. Uy, no, perro. Esta es la anomalía, este es el típico, cuando veo un metáforo inmenso de un... Maté al último con sartén, loco. Es una anomalía de Einstein. El drenaje venoso anómalo es un defecto cardíaco de nacimiento, en el cual las venas que traen la sangre de vuelta a los pulmones normalmente no llegan a la aurícula izquierda en forma normal. Lo hacen hacia... El drenaje lo hacen hacia la aurícula derecha. Vamos a ver cómo. La forma típica como se presenta en estos pacientes, los niños, cuando nacen con este defecto venoso pulmonar anómalo, total, ¿no? Así se le llama. Entonces, este esquema más o menos nos está ilustrando cómo se produce este drenaje venoso anómalo, ¿no? Drenaje total. Miren acá, por ejemplo, acá las venas, normalmente estas 4 venas deberían llegar acá a la aurícula izquierda, pero no, lo hacen al sistema venoso. Esta sangre que está llegando no se dieron cuenta que de los pulmones debería llegar a la aurícula izquierda, pero no. Lo que hace es agarra un sistema venoso, cualquiera. En este caso, hay un sistema venoso al que está ingresando, en este caso está ingresando a la vena cava superior. ¿Bien? En vez de irse a la aurícula, acá, loco, no quieren bajarlo. Se va a la aurícula, a la vena cava superior. Se está curando ese tipo, loco. Entonces, está agarrando por encima del corazón. También a veces entra por debajo del corazón o detrás del corazón, ¿no? Hay esas formas como ingresa al sistema venoso este drenaje, ¿no? En este caso está ingresando por la vena cava superior, entonces miren la gran cantidad de sangre que se está por... Pero se dan cuenta ustedes, miren cómo las cavidades isqueras son más pequeñas. ¡Oh, la verga! Ni me di cuenta, que loco, que estaba ahí. En cambio tenemos una aurícula bien grande. ¡Ah, la verga! 42. Oye, buscan, bajan de 40 en 40, van a ver una forma típica de 8 o muñeco de nieve, así le llaman. Es una radiografía con esta anomalía de un recién nacido, forma de 8, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo de un drenaje venoso anómalo total. Miren cómo esta silueta tiene forma de 8 típica, mira, forma de 8 o muñeco de nieve. Igual acá, miren, igual esta radiografía de un bebito, típica forma de... Cuando vean esta radiografía de forma típica de 8 o muñeco de nieve, ya piensen que hay un drenaje venoso anómalo, ¿no? Dale, mi perro, dale, ahí estamos coordinando por WhatsApp, loco. Vamos a ahora a estudiar un poco sobre los métodos de estudio del sistema vascular. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es esto?
Generalmente nosotros cuando hacemos un método es la arteriografía o una angiografía que nos ayuda a visualizar de forma directa el sistema arterial. ¿Cómo se hace eso? Generalmente con mucha asepsia en el angiógrafo, ahí lo hacemos en la sala del angiógrafo. Generalmente uno agarra la arteria femoral común que está en el pliegue inguinal, ¿no? Se hace por la técnica de Sheldon. La técnica de Sheldon es una técnica, una aguja especial. Entonces, ahí el médico radiólogo intervencionista ingresa con esa aguja de Scheldinger a la femoral común. Entonces, ahí en esa zona, una vez agarrada la arteria femoral común, que es en el pliegue inguinal, de ahí puedes entrar a casi todo el sistema arterial del cuerpo. Claro, ahí hay que buscar unos catéteres especiales para poder visualizar los segmentos arteriales que uno quisiera. Por ejemplo, hay catéteres especiales para ver la arteria renal. O sea, se entra con un catéter por la arteria femoral, por la zona de expulsión, y se lleva ese catéter hasta la arteria renal para ver la arteria renal. O en ese defecto hay otro tipo de catéteres que nos va a llevar a través de la aorta y digamos a la aorta ascendente. Y en la aorta ascendente podemos entrar al tronco arterial brachiocefálico y de ahí podemos ingresar también a la carótida primitiva, a la subclavia derecha, ¿no? Y entonces cuando solamente hacemos las ramas de la aorta se llama arteriografía selectiva. Pero queremos ver por ejemplo, una rama de la aorta. En este caso, una rama de la aorta sería, por ejemplo, ¿cuál? De repente el tronco arterial brachiocefálico ya sería subselectivo. Pero aún más, hay catéteres que no solamente te va a llevar, digamos, a la arteria, digamos, subclavia, digamos, vamos a ver, el tronco arterial brachiocefálico se divide en la subclavia derecha y carótida primitiva derecha, ¿no? Entonces, con la carótida primitiva derecha avanzamos con unos catéteres y podemos ingresar a su división, ¿no? ¿Dónde se divide? O sea, en la carótida interna y en la carótida externa, ¿no? Entonces, una vez entrado con el catéter, y en ese punto, el radiólogo va a inyectar la sustancia, ya estando el catéter, la punta ahí, hace el ingreso de la sustancia de contraste y inmediatamente toma las radiografías en múltiples, en segundos, y nos sale una serie de películas, ¿no? Entonces, va a sacar ahí la serie de radiografías limitadas que se va en segundos, ¿no? Realizar, ¿no? Entonces, eso es lo que es, también podemos utilizar también no solamente para hacer las angiografías, también las venas, también. Ahí mismo podemos también hacer estudios de venas, ¿no? La idea es entrar con un catéter y poder canalizar una vena y poder realizar el sistema venoso, ¿no? También se hace, ¿no? Entonces, acá dice la angiografía se obtiene en forma rápida placas radiográficas seriadas, ¿no? Entonces, ¿para qué? Antes, cuando teníamos la angiografía con el equipo normal, o sea que no había el angiógrafo, ahí sí era bien problemático, porque había que estar se hacía por partes, pero ahora no, con el angiógrafo, con un solo inyectada, salía toda la radiografía de todos los segmentos, ¿no? Por donde estaba pasando el contraste. Por ejemplo, tiene una arteriografía de las arterias ilíacas y femorales. ¿Cómo han entrado acá? Seguramente han entrado por acá, más o menos es el nivel, ¿no? El nivel más o menos el nivel del canal inguinal, y están a la femoral común, ¿no? Y de ahí ingresan de acá nada más,
Cuando sale así en esta forma, generalmente lo que hacen es el catéter hasta la aorta abdominal, antes de que se bifurque en la ciliaca. Ahí donde inyectan gran cantidad de torrente digamos, de sustancia de contraste hidrosoluble. Entonces, al inyectar ahí, no mire cómo pinta ambas. Entonces, tenemos en forma bilateral todas las ramas de la arteria, las ilíacas, ¿no? Las ilíacas, digamos, las ilíacas externa, la interna, la femoral, ¿no? Entonces, la femoral y la femoral, todas las ramas, ¿no? Salen acá. Igual con la misma técnica de Scheldinger, igualito también, igualito, pero ya acá el catéter lo tratan de dirigir, lo ponen justo de la femoral común, un poquito más abajo, más abajo, y ahí perfunden el contraste, ¿no? ¿Para qué? Para que nos salga la femoral superficial y buscamos la poplitea. Se sospecha de repente una patología de los miembros inferiores, que tenemos acá, mira, la poplitea, ¿no? Porque está la rodilla, ¿no? Está, la rodilla y la poplitea con sus divisiones, ¿no? Tibial anterior, tibial posterior, pues más abajo, bueno, se divide la peronea, ¿no? Entonces, acá, ¿no? Tibial anterior, tibial posterior, la peronea, ¿no? Y podemos ver las obstrucciones, que puede haber, de repente hay trombos, ¿no? Perdón, esto me había salteado. Entonces, generalmente se utiliza anestesia local, utilizamos anestesia local en la zona de función. En los niños a veces como hay que sedarlo, ¿no? O a veces tenemos que estar con anestesia general. A través del catéter se inyectan contrastes iodados y los solubles que le decía, y está indicado en enfermedades obstructivas arterial de los troncos supraaórticos, o sea, puede ser de la carótida o las extremidades inferiores. De repente el paciente diabético, hay que ver, de repente tiene una extremidad con gangrena, ¿no? O hay por obstrucción, entonces no hay pasaje digamos, de sangre hacia el pie, ¿no? Entonces se está poniendo necrótico y negro, ¿no? Por falta. Entonces, lo que necesitamos ahí es ver cómo está la permeabilidad de las arterias para ver, ¿por qué? Porque el traumatólogo pide ese examen para ver dónde hacemos el nivel de amputación, ¿no? Entonces para ver detección de masas, también para ver detección de masas vasculares en el cerebro, por ejemplo, aneurisma también puede ser, ¿no? Hígado, riñón, ¿no? Buscando tipos de venosas, malformaciones vasculares. O sea, todas tienen varias indicaciones, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una arteriología renal, seguramente si es un paciente joven, de repente es hipertenso, estamos pensando de que hay de repente una estenosis de la arteria renal. Miren, acá está el riñón, miren, riñón. Acá la arteria renal, que está ingresando los vasos, ¿no? Entonces, una arteriología renal. Cuando de repente piden también, acá tiene que ser más subselectiva. ¿Por qué? Porque se trata de ingresar por la misma técnica que le dije, ingresan un catéter, se entran, digamos, si es en la derecha, se entran al tronco brachiocefálico, de ahí se dirigen a la carótida primitiva y de ahí recién a la carótida interna. Acá está, mire, el sifón carotidio, mira, y estamos viendo los vasos, ¿no? Buscando, dependiendo de la precisión diagnóstica, puede ser de repente un aneurisma, de repente es un tumor. Entonces, acá vemos lateral, ¿no? Lateral, el sistema arterial intraceleral. Igual acá le toma en ambas incidencias, puede ser, el radiólogo ya le toma, ya sea en este caso frontal, y mira acá, la carótida interna ingresado, así con carotidio, y acá tenemos las divisiones, ¿no? De la carótida interna en la cerebral media, la cerebral anterior, esta cerebral anterior. Entonces, tratando de buscar de repente alguna malformación arteriovenosa,
¿no? Puede ser de repente aneurisma, depende del diagnóstico, ¿no? Pero en este paciente, por ejemplo, ha sido hecho con el angiógrafo, ¿por qué? Porque hay sustracción, hacen con sustracción. ¿Qué significa sustracción de imágenes? Que lo han eliminado el hueso, miren, lo han eliminado el hueso y solamente sale el tronco de los vasos arteriales, miren, y vamos a ver cómo ingresa, miren, en la carótida interna, se pone un carotidio y mira acá hay un aneurisma, lo que está a nivel de la cerebral medio, ¿no? Hay un aneurisma. Entonces, igual acá se ha hecho con el angiógrafo, mire, con sustracción de imágenes, eliminamos prácticamente lo que es el hueso y la parte blanda apenas se ven, y vemos acá solamente el tronco, ¿no? El tronco, en este caso, tenemos la arteria poplitea con la, ¿no?, tibial anterior, la tibial posterior y las peroneas, ¿no? La peronea. Entonces se ve muy perfectamente, ¿no? Se ha hecho esta es la técnica de Schellinger que le dije, ¿no? Esta es la aguja que entra, con la aguja está insertada en la femoral común, miren, entonces cuando uno quiere solamente ver solamente la arteria femoral superficial, lo que hace es, ahí mismo, ¿no?, inyectan la sustancia de contraste y están buscando esto, ¿no? Mira, acá hay un aneurisma. No sabemos si este aneurisma sea congénito o traumático, depende de traumático. De repente ha tenido una arma cortante o no, bala no creo, porque habría esquirlas metálicas, ¿no? Pero puede ser de repente por otras razones y hay un aneurisma acá de la arteria femoral superficial, ¿no? Esto no lo han utilizado la arqueóloga, es una técnica convencional. El doctor Belson, no sé si se han escuchado, él los hacía en el hospital, él le gustaba hacer. Este se ha hecho en el hospital de Polipenal. Cuando yo regresé en el 92, todavía no teníamos el angiógrafo y para hacer todavía tampoco. Recién la ecografía empieza acá en el Perú por el 82, 63, el 80, por ahí recién empieza poco a poco, ¿no? Y al inicio se hacía solamente, digamos, ecografía abdominales para ver hígado, riñones, ¿no? Pero conforme avanzaba el tiempo y las máquinas se modernizaban, ya entraba la ecografía de partes blandas, donde hacíamos tiroides, testículo y los vasos. Antes que venga la ecografía, hacemos la fluorografía en esa forma. La fluorografía, ¿cómo hacemos? Agarramos una vena en el dorso del pie y utilizando torniquetes para eliminar los torniquetes, y en esa forma eliminamos para que ingrese al sistema superficial solamente para ver las venas profundas, miren, las venas profundas de la pierna, ¿no? Entonces, había una técnica especial, ¿no? Y en esa forma podíamos nosotros, digamos, hacer diagnósticos de las varices, ¿no? Cuando, a pesar de los torniquetes, se veían las venas superficiales, hacemos diagnósticos. Ahora no, pues ahora solo lo que necesitamos ahora es Doppler, ya esta técnica de la fluorografía que es invasiva, porque es invasiva, hay que entrar con unas agujas al dorso del pie y es un poco doloroso y fastidioso para el paciente. Ahora eso ya no se hace. Ahora teniendo otros equipos de diagnóstico por imágenes, el Doppler, por ejemplo, ya con el Doppler ya se hace diagnósticos de varices. Acá, por ejemplo, ¿no? La ecografía Doppler es una prueba no invasiva que calcule el flujo de la sangre en los vasos sanguíneos, o sea, es el transductor, ¿no? Es un transductor que se utiliza y se va justo, como son superficiales las arterias que queremos estudiar, entonces el transductor pues emite onda sonora, ¿no? Hacia los glóbulos que están circulando, ¿no? Entonces se puede calcular la rapidez del flujo sanguíneo. Ese es el sistema Doppler, ese es el Doppler, ¿no? El Doppler, ¿no? Entonces, ustedes han visto que sale a veces rojo, o para arteria, vena para azul, ¿no? Pero
Eso tiene el color rojo o azul, tiene una explicación. O sea, cuando ustedes con un traductor, por ejemplo, tratan de, en la pierna, por ejemplo, agarran un vaso, una arteria, por ejemplo, cualquier arteria, y en este caso, por ejemplo, vamos a ver acá una arteria. En este caso, miren, acá el traductor está en la pierna, digamos. Entonces, mira, cuando el traductor está acá, viendo este segmento del vaso, que es, ¿no? Este segmento del vaso que puede ser una arteria, entonces, cuando la sangre está llegando hacia el transductor, se ve rojo. Y cuando la sangre se está alejando, cambia a azul. Esa es la explicación del color rojo cuando se acerca al transductor, y cuando se aleja del transductor, ya se pone azul. Entonces, acá ese es el espectro, ¿no? El espectro del vaso en este punto, ¿no? Como acá están viendo, por ejemplo, acá hay un espectro, este es el volumen, el pico, el volumen de la velocidad en el pico sistólico, ¿no? A ver, velocidad en el pico sistólico. Y la velocidad acá, la velocidad en la diastólica final. Sí, la velocidad en la diastólica final. Entonces, eso lo comparan los valores, esto da valores en el equipo, y eso se compara con, ¿no?, los estándares normales. Hay un problema, ¿no? Entonces, nos ayuda en el diagnóstico de muchos, el Doppler nos ayuda en muchas enfermedades. Entre las más tenemos trombosis de los vasos sanguíneos, trombosis, ¿no? O sea, trombos. Varios de los miembros, ¿no?, de las extremidades, principalmente las inferiores, ¿no? Las varices. En la ecocardio, para estudiar los defectos valvulares, para estudio de los defectos valvulares y cardiopatías congénitas, ¿no? Ahí vamos a ver también los defectos interauriculares, intraventriculares, vamos a ver si la pared de los ventrículos están, digamos, hipertróficos o no, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a ver por un ecocardio. Eso generalmente lo están manejando, es el cardiólogo, el que hace la ecocardio. Todavía no hacemos, y mejor, porque que lo haga un especialista que es cardiólogo, no es cardiólogo, tiene sus ecógrafos ahí, ¿no?, en su departamento. También en las obstrucciones y estenosis de las arterias, ¿no? Generalmente, pues, pacientes ya de edad, a veces tenemos pacientes que tienen arteriosclerosis, sobre todo, por ejemplo, es importante las carótidas, ¿no? Las carótidas, cuando están obstruidas, para ver si puede ser causa de muerte o isquemias cerebrales o infartos cerebrales. Entonces, hay que, para ver a nivel de las carótidas, si hay obstrucciones o estenosis. Los aneurismas, también igual, antes vimos una radiografía cuando les enseñé del miembro inferior, un aneurisma de la femoral superficial. También eso lo podemos ver por ecografía, ¿no? Ahí vamos a ver el aneurisma, ¿no? El defecto del vaso, ¿no? El saco. Y se ve muy bien, inclusive el shum hace ruido, o sea, el shum que está produciendo si hay una fístula arteriovenosa, ¿no? Lesiones traumáticas de los vasos, sobre todo cuando hay elementos o punzocortantes, por ejemplo, en las extremidades. Entonces, eso podemos ver con la ecografía Doppler, si hay rotura, hay aneurismas postraumáticas, ¿no? Y también para supervisar el efecto del tratamiento que se hace tanto en las arterias como en las venas. Acá, como el Doppler, esto que están viendo acá es el riñón. El riñón, ¿no? La parte de neritis del parénquima, el parénquima, y la parte de acá al centro es el seno renal, mire, para ver la vascularatura, ¿no? A veces en jóvenes, por ejemplo,
son hipertensos, jóvenes de 20, 25 años, entonces no puedes sospechar de una estenosis de la arteria renal, ¿no? Entonces se hace pues ecografía, ecografía Doppler, ¿no? O los hipertensos también, ¿no? O sea, la arteriosclerosis también te puede llevar a una disminución del calibre de esa zona, ¿no? De la arteria. El Doppler también se utiliza bastante, miren acá en el feto, ¿no? Intrauterino, ¿no? Para ver el corazón, ¿no? Acá, esto se llama Doppler color, ¿no? Entonces, todo lo que da con Doppler color, y en este punto del corazón vemos bien el espectro, ¿no? Eso nos va a dar mucha información, ¿no? Acerca del flujo, la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿no? La angioresonancia, habíamos dicho que la angioresonancia es una técnica para estudiar la enfermedad vascular, ¿no? Ve muy bien, mejor que la TEN, mejor que la TEN, o sea, ¿cómo le puedo decir? Para ver los vasos, los cirujanos no se conforman con ver angioresonancia ni por ecografía de los vasos. Ellos sugieren a veces la angiografía, que es para ellos, el cirujano que quiere operar un tumor vascularizado, muchas veces prefiere, pues, mejor una angiografía, ¿no? Pero un examen de inicio bastante detallado que te puede dar también es la angioresonancia, ¿no? Para ver muy bien los vasos, ¿no? Pero no es... Entonces, dicen, ¿no? Que es una técnica para estudiar la enfermedad vascular. Se elimina el problema técnico de accesibilidad de un vaso completo y las molestias de la angiografía intraarterial. Bueno, a veces, pues, cuando uno quiere hacer una angiografía y entrar con la técnica, digamos, de Scheldinger o otras técnicas, es traumático, ¿no? Entonces, a veces no hay forma como ingresar, ¿no? Entonces, la angioresonancia va a ayudar bastante también con detalles el estudio de los vasos. Evaluación completa de la enfermedad obstructiva carotida a nivel de la visualización, junto con la información del polígono de Wills. O sea que la angioresonancia se da mucho más adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hace una ecografía, digamos, de repente solamente llega hasta la carótida primitiva y un poco agarra la bifurcación, ¿no? Pero con la angioresonancia ya se hace, lo ven, todas sus ramas, todo lo que es las ramas de la carótida primitiva, interna del sifón carótido. Toda esa zona, todas las angioresonancia. La angiografía por resonancia de los vasos intracraneales, de aneurismas, bueno, ya lo vemos muy bien el aneurisma, identifica el flujo del aneurisma sin necesidad de contraste. Tan bueno es su resolución que no necesita contraste, ¿no? Y fue también coágulos recientes y antiguos lo va a diferenciar de un vaso, cuáles son recientes y antiguos. Este detalle no lo hace exámenes por imágenes. Es muy útil en el estudio de la malformación aterorenosis intracraneal. Ya tenemos un ejemplo, miren, el polígono de Wills, ¿no? Cómo se puede ver perfectamente acá. Tenemos la basilar, ¿no? Que cerebrales posteriores. Esta tiene comunicantes, ¿no? Comunicantes posteriores que se unen con la cerebral media, ¿no? Cerebral media, ¿no? Que saben que la cerebral, acá por ejemplo hay un defecto, ¿no? Un defecto de, mira, acá tengo cerebral anterior y acá en el lado está estenosado, ¿no? Sí, está estenosado. Acá está la comunicante anterior, mira, acá. Entonces, acá hay un defecto del anterior derecho, ¿no?
no se entonces muy bien lo hacen igual otro polígono de Will, muy bien, toda la rama del polígono de Will, axilar, cerebrales superiores, cerebrales anteriores, indica comunicante anterior, la cerebral acá, ¿no? Cerebral media. Esta acá está llegando a la carótida anterior, después tienen no se confundan, esta es la carótida interna, sino que a cada una ramita cerebral posterior con la cerebral media y acá igual, y forma el polígono de Will. Aprovechando este espectacular clima, este es otra angioresonancia. Miren cómo un corte, digamos, axial, ya se está pintando dos imágenes subsaculares, ¿no? Y le hacen la angioresonancia ya de los vasos para ver mucho mejor esto. Entonces están viendo que hay dos aneurismas, ¿no? Hay una aneurisma en una de las ramas de la arteria carótida. ¿Por qué carótida interna? Parece a nivel de la rama de la cerebral medio. Acá también otro pequeñito. Porque seguramente un artista le invirtió muy bien, se ven. Entonces, no sé, consejos, si quieren pintar unos los riñones igual. Miren los vasos, con qué precisión se ven. Se borran, con estas imágenes ya actualmente los cirujanos que operan diversas patologías ya no te llevan mucho ya la ecografía, porque se ve con detalle también que no se estudia. Y el angioten es también utilizando la tomografía computarizada, ¿no? La ecografía por tomografía computarizada o angiotomografía es una variante de la tomografía computarizada que utiliza técnica de ecografía para el flujo de los vasos sanguíneos. Claro, los angiólogos tienen que tener un software especial. ¿Para qué? Porque también dan muchos detalles de la velocidad de flujo, ¿no? Porque como tienen software, entonces te va a dar todo, en qué tiempo pasan, están llegando, están circulando la velocidad de la sangre en los vasos, ¿no? El angioten utiliza una inyección de materiales. Acá, por ejemplo, ya no hay necesidad de utilizar, por ejemplo, ya no hay necesidad de hacer del Schellinger, digamos, en el pie inguinal, tener que entrar por una aguja gruesa, ¿no? No, acá no, basta con un catéter colocado a nivel del brazo. Y la tomografía completa para ayudar a diagnosticar y evaluar enfermedades de los vasos sanguíneos. O sea, simplemente basta tener una vía en el brazo, en el codo, ahí va, entonces ya todo está, el tomógrafo, el tecnólogo lo va a, todo lo va, ¿cómo te puedo decir? Utiliza todo lo que debe utilizar para ver en el momento que pase, digamos, ordena, porque en la sala de tomografía existe un aparato con un inyector, llaman inyector. En ese inyector también todo es electrónico, funciona también desde la cabina, con el tomógrafo que es el tecnólogo, y desde ahí comanda, digamos, el bolo de contraste va a ingresar a la vía todo por inyector, ¿no? Por inyector. Entonces, el tecnólogo lo que hace nada más es programa este tipo de tomógrafo y hace que ingrese sangre al torrente sanguíneo y inmediatamente comienza a tomar las placas una vez que ingresaba al torrente sanguíneo, pero da mucha información, como te digo, tiene que ver no solo entonces tienen bonitas imágenes. En este caso, mira, una no es un problema doméstico, don Gonzalo Gaviria Rivero, no lo es. Esto es algo muy serio y muy delicado. Yo no pienso tolerar ni permitir que
absolutamente nadie en este país ofenda o irrespete a absolutamente ningún miembro de mi familia. Nunca. Es que yo tampoco lo voy a permitir, Pablo. Es que ya te dije, estoy de acuerdo con vos. A todo el mundo que viene le pregunto. Acá otro angiotén, miren acá, una el otro día hicimos una competencia para ver quién pegaba un post más alto. Y nos habíamos quedado con esta joyita de Carballo. Esta zona del polígono de Will. Estamos viendo que acá en la Edad Media, mira, hay unos, porque en Estados Unidos no casi hay todos los una adolescentes buena usan iPhone. Para ser más exactos, 9 de cada 10 lo usan. Para la juventud podemos decir que no existe Android, cosa que no es nueva. Esto tiene años ocurriendo. Pero no creas que esto solo pasa porque Apple es de Estados Unidos. Esto es más tonto que eso y te explico. En una encuesta realizada en este 2021 por Piper Sandler a 10,000 adolescentes de 47 estados, todos rondando los 16 años, obtuvieron que el 87% posee un iPhone. O sea, casi todos. Pareciera que juraron lealtad a la manzana mordida, pero no es eso. Más allá de que los adolescentes usan mucho Apple Pay para sus compras después del efectivo, ellos prefieren el iPhone solo por una cosa, estatus. Algo tan sencillo como recibir y enviar mensajes de texto puede hacer que sufras discriminación, porque los mensajes enviados desde iPhone y recibidos por otro iPhone se ven de color azul. Si te llega uno de color verde, es Android, marcando una separación. La misma marca discrimina los mensajes de otros dispositivos con un color diferente. Estos son tres de los objetos más misteriosos que existen en el mundo. Este primero se llama el alambre mágico y lo que hace es que por más que intentes separar estos dos alambres y por más que giren, los alambres no se pueden separar. Muy misterioso. Lo segundo es esta tarjeta de visibilidad. Lo que hace es que si lo colocas de cierta forma desaparece objetos. Por ejemplo, aquí tenemos 6 lápices. Si lo colocas así, desaparecen los lápices de arriba. Pero si lo giras, desaparece los lápices de abajo. Ahora el último es el cubo en la botella. Este cubo en algún punto estuvo afuera de la botella. El misterio está en entender cómo es posible que ahora esté adentro. Como decoración, la verdad, se ve súper bonito. Así que comenta cuál. No sé cuál será el diagnóstico. Pero acá hay un problema renal de derecha, ¿no? Lógico que cuando se empieza el estudio de estos pacientes, primero empiezan con una ecografía, ¿no? De la ecografía, ya se obvian de la, digamos, de repente se obvian la urografía excretoria, entonces de frente pasan a la angioresonancia, a la angiorenal o la angioresonancia, ¿no? Para ver con detalle, ¿no? Entonces, quizás culmine el examen para ver esto realmente si es un problema crónico o una masa tumoral, que masa no aparece, pero quizás la última prueba que piden ellos para operar este riñón es hacer la angiografía, ¿no? Para ver cómo está, si tiene mucha, o sea, si, se relaciona, ¿no? Con las imágenes que se está viendo tanto en angiotomografía o angioresonancia, ¿no? Bien. Entonces, hemos terminado la clase. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta acá? Para aclarar de repente algunos puntos. Es extenso también el tema, pero ustedes se complementan con la teoría.